Gracias por invitarme a Durazno. Yo quiero decir que yo vine desde Berlín porque me vendieron los Durazno Facts. Así que tenía que conocer la ciudad y estoy muy feliz de estar acá. La verdad es que me encanta la ciudad y la gente. Esta es una charla que viene del futuro y viene del futuro porque no se habla todavía de esto. Espero que esto cambie y que empiece a hablarse porque a mí me parece que es un tema importante. Pero antes de hablar de interfase de usuario sin género, quiero hacer una encuesta. Hablemos del tomate. Levanten la mano sin ánimo de juzgar. ¿Quiénes piensan que el tomate es una verdura? ¿Alguien? Bien. ¿Quiénes de ustedes piensan que el tomate es una fruta? Bien. Vamos a dejar la respuesta a esta pregunta para más adelante. Vamos a hablar de una segunda cosa, que es este cartel, muy conocido para mucha gente, familiar, está en todos lados. Mucha gente ve este signo y sabe a dónde ir. Es un cartel de baños. De hecho, en todos los baños en donde estuve en Argentina y Uruguay los vi. El problema es, ¿qué pasa si sos una persona cuya identidad de género no encaja en ninguna de esas dos categorías? ¿A qué baño ir? Y eso es lo que quiero hablar hoy. Mi nombre es Sai, yo soy una persona no binaria. Mucha gente se preguntará qué es eso. Es una identidad de género. Mi identidad de género no es ni hombre ni mujer, es no género. Formo parte del equipo de desarrollo de Talk to Spot. Hacemos una aplicación para reportar discriminación y harassment en el trabajo. Y también soy parte de un meetup en Alemania que se llama Non-Binary Berlin, que es para gente no binaria. Si quieren saber dos cosas de mí, hay dos cosas nada más para contar. Una es que para referirse a mí, como yo soy una persona sin género, uso pronombres neutros. Por ejemplo, en inglés, pronombre singular they. Algo como, por ejemplo, I give this to them, they think this. En inglés es posible usar they, y de hecho este pronombre fue agregado al diccionario Webster recientemente como un pronombre oficial para referirse a esas personas que no tienen género. El problema pasa con otros idiomas donde el género gramatical está intrínsecamente adherido al idioma, como por ejemplo el español o el alemán. ¿Cómo hablar de las personas sin género cuando en el lenguaje no existe esa posibilidad? Y la segunda cosa a saber de mí es que mi español es muy raro. Y español es mi primer idioma, no lo parece a veces. Cuando la gente me escucha hablar, me dice, tu español es bastante bueno, pero esa escuela donde aprendiste es bien rara. Y piensan que yo fui a una escuela de idioma y que aprendí el español así. Y piensan que Berlín es raro, mi español es raro. ¿Y qué tiene de raro mi español? Como sabrán ustedes, el español tiene género gramatical binario. La mayoría de las palabras, no todas, pero la mayoría de las palabras que terminan con O son masculinas, la mayoría de las palabras que terminan con A son femeninas. ¿Cómo referirse en español a las personas que no tienen género? Eso es una pregunta que todavía no sabemos cómo resolver. Hay muchas sugerencias para tratar de responder cómo referirse a una persona que no tiene, cuya identidad de género es nada. La forma en la que yo hablo es de esta manera, y eso es lo que hace mi español raro, es reemplazar la O y la A por la E. No soy la única persona que hace eso, hay varias personas que hacen lo mismo, cada vez más. Es lo que se llama lenguaje inclusivo. De hecho, es un tema bastante en discusión, ahora hay mucha gente a favor, en contra, pero lo importante es que si sos una persona cuya identidad de género no encaja en esa binaridad hombre-mujer, tenés que encontrar la manera de referirte a vos mismo, y las otras personas también tienen que poder referirte a vos. Entonces, eso es una manera de hablar, por ejemplo. No aprendí a hablar de esta manera de la noche a la mañana, de hecho me tomó alrededor de 3 años poder cambiar todo el género que yo había aprendido en mi cabeza para poder hablar de esta manera. Y cada vez que yo hablo de esta manera, mucha persona piensa que yo soy una persona extranjera muy rara y que mi español es sumamente raro. Ahora, al ser una persona sin género, me resulta imposible interactuar con la siguiente interfaz de usuario, que es una cosa que vemos en todos lados. Pueden reemplazar género por sexo si hablan en español, pero siempre hay dos opciones, hombre-mujer. Cuando vemos, por ejemplo, un formulario de registro de usuario, siempre están esas dos opciones. Y si sos una persona que no tiene género, ¿qué elegir?
en la burocracia oficial, lamentablemente, las autoridades deciden eso por nosotros. Tipo, dicen masculino, femenino, sin siquiera importar cuál es nuestra identidad realmente. Es literalmente lo que me pasó en Argentina a mí hace un año. Entonces mi pregunta es, ¿cómo excluyen las interfaces que diseñamos a todas aquellas personas cuya identidad de género es no binaria o cuyas personas que no tienen una identidad de género, por ejemplo? Tengo una cita que saqué de un manual de Inclusive Microsoft Design que traduje yo, así que perdón la traducción. Dice, la exclusión ocurre cuando resolvemos problemas usando nuestros propios prejuicios o sesgos. Y de eso quiero hablar cuando hablo de quienes diseñan este cartel. Este cartel está extendido en todos lados, y si las personas que diseñan este cartel no tienen problema yendo a un baño o al otro, es muy difícil que piensen que hayan personas que sí tienen problemas yendo a un baño. Mi realidad, y esto es una anécdota, es que yo vine a Buenos Aires y también a Uruguay, traté de entrar a un baño u a otro, y la realidad es que siempre me echan de los dos baños. Si voy al baño de mujeres, siempre me echan y me mandan al baño de varones. Si voy al baño de varones, me miran y me dicen, fuera. Entonces, es algo que me pasa todo el tiempo. Pero esos prejuicios que tenemos al estar acostumbrados a una realidad, por ejemplo, si yo soy una persona que no tiene problema entrando de un baño al otro y diseño esos carteles, es muy difícil que yo piense que haya otra persona que tenga esos problemas. Para eso venimos a conferencias como esta, para tratar de ver que hay personas que sí están excluidas. Y esta es una realidad únicamente para mí de género, pero hay otras exclusiones, hay otras personas que tampoco están incluidas en este cartel. Hay personas con silla de rueda que tampoco pueden entrar a ciertos baños porque son baños totalmente no accesibles. Y nosotros, como desarrolladores o como personas que crean interfaces de usuarios, tenemos la responsabilidad de crear estas cosas que sean inclusivas. Lo que a la vez nos lleva a hablar de nosotros, las personas que estamos en este salón. Esta es una conferencia de tecnología, es un lugar bastante particular porque en este lugar hay personas que están creando en este momento aplicaciones, websites, están creando ideas de las próximas startups, están trabajando en compañías, están desarrollando productos, y todos esos productos actuales o futuros van a tener usuarios y van a tener personas que van a tener que interactuar con esa interfaz. Y ustedes tienen una gran responsabilidad de incluir o excluir personas con las decisiones que están tomando. Como dice Marvel, creo que con un gran poder incluye una gran responsabilidad, algo así es la cita. Entonces mi pregunta es, ¿vamos a incluir a la mayor cantidad posible de usuarios o vamos a enfocarnos solamente en un grupo? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que responder. Ahora bien, quiero hablar del idioma, quiero hablar de cómo se siente existir en un idioma y ser completamente invisible en otro. Yo vivo hace 10 años en Berlín y hablo prácticamente inglés. Y hablo inglés porque mi trabajo me lo permite, es una ventaja, pero también lo hablo por elección, porque tanto el español como el alemán son idiomas que tienen el género binario gramatical y es difícil hablar de una persona sin género. Entonces yo me di cuenta que el inglés, por ejemplo, como dije antes con el pronombre they, permite referirse a otra persona sin género, permite que otras personas se refieran a mí sin género, pero en español eso no es posible. Y eso se traduce que yo en inglés soy una persona que existe, soy una persona visible, y en español soy una persona que no existe porque no puede ser nombrada. Mi pregunta es posible crear una interfaz de usuario que tenga género inclusiva en español, donde no haya solamente la binaridad del lenguaje hombre-mujer, sino también otras opciones? Es posible crear una interfaz de usuario con género neutro, por ejemplo. Y cuando preparé esta charla, la preparé originalmente en inglés, y no lo hice a propósito, lo hice simplemente porque estoy sumamente acostumbrada a hablar en inglés. Preparé la charla en inglés, hice screenshot en inglés, y de pronto me di cuenta y dije, uy, tengo que hablar en español. Es que no hay problema, voy a buscar las mismas páginas, busco la traducción en español y traduzco el contenido. Cuando abrí esas mismas páginas en español, tuve un gran shock. Y eso es de lo que quiero hablar básicamente hoy. Hay 3 cosas que yo me di cuenta que pasan con las interfaces de usuario en español, que no pasan tanto en inglés. Una de las primeras es una gran confusión, y yo quiero hacer esto muy claro. No quiero ir tanto en debate de
conceptos, porque no tenemos tanto tiempo, pero sexo no es igual a identidad de género. Y esto es algo que pasa todo el tiempo en español. Se confunden estos dos términos como si fueran exactamente lo mismo y no lo son. Yo traje dos definiciones para que leamos, pero únicamente quiero ir sobre esas muy rápido porque no tenemos tanto tiempo. Sexo es una categoría que surge de la interpretación que histórica y culturalmente se han hecho de ciertas diversidades anatómicas, fisiológicas en especial, pero no exclusivamente, en relación a su genitalidad. Por ejemplo, cuando nosotros nacemos, algún médico nos examina y nos dice hombre-mujer. En ese sentido, el sexo se nos asigna. El género no es lo mismo. La Ley de Identidad de Género de Argentina dice que el género es una vivencia interna de cada persona que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Desde mi punto de vista y de muchas otras personas, el género es una construcción, que en muchos casos el género y el sexo se corresponden, están alineados. Entonces, por ejemplo, cuando nacemos, nuestros progenitores eligen un nombre, que es de género masculino o femenino, dependiendo del sexo que nos fue asignado. Se nos dan ropas azules o rosadas, dependiendo del sexo que se nos fue asignado. Y así surge una gran construcción que corresponde a esa identidad de género que tenemos, que en muchas personas, sigo diciendo, ese sexo asignado y esa identidad de género se corresponden, pero muchas otras personas no. A esas personas cuya identidad de género corresponde con el sexo asignado se les llama personas cisgénero, y a las personas cuya identidad de género no corresponde con ese sexo asignado se les llama persona transgénero. Pero bien, hablemos de interfaz de usuario porque eso fue lo que yo prometí que iba a hablar. Esta es la página de Facebook. Cuando alguien crea una nueva cuenta, fíjense que en inglés a la derecha hablan de género, dice gender claramente, y la traducción en español habla de sexo, pero abajo dice selecciona tu pronombre. Eso quiere decir que están refiriéndose a identidad de género, pero están usando la palabra sexo. Yo estoy segura de que Facebook no está queriendo preguntar sobre los genitales de cada usuario cuando hace esta pregunta. Sin embargo, eso es técnicamente lo que está preguntando. Esto es Google también. Para mí esto fue un gran shock. Yo nunca vi estas páginas en español. Abajo en inglés dice gender, está hablando de gender identity. Arriba está hablando de sexo, pero dice, si indicas tu género, permitirá a Google saber cómo debe referirse a ti. De nuevo, está confundiendo sexo con género y se trata de Google. Espero que Google lo cambie. Segundo punto, la identidad de género de las personas no es igual al género gramatical del idioma. Como yo dije antes, en español tenemos dos géneros gramaticales, otros idiomas tienen más, menos, pero las identidades de género no son solamente dos. Hay muchas identidades de género y todas esas son válidas. ¿Cuántas personas no binarias hay en el mundo? ¿Cuántas personas sin género hay en el mundo? Esto es muy importante porque cuando creamos aplicaciones tenemos que saber cuántos usuarios tenemos que tienen esa identidad. La respuesta es no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque todavía los estudios que se están haciendo donde se miden no cuentan la identidad de género como una de esas variables. Por ejemplo, yo encontré este documento del INDEC que fue publicado en abril del 2019, en donde dice que los institutos de estadística oficiales de América Latina actualmente no incorporan el reconocimiento de identidad de género no binarias en ningún censo de población y vivienda. De hecho, hasta ahora todavía no se incluyó la pregunta de cuál es la identidad de género de las personas cuando se hace un censo. Y eso pasa en toda Latinoamérica. Este es un ejemplo del INDEC, de cómo fueron preguntando sexo a lo largo de los años. Si ven, siempre preguntan, ¿es varón o mujer? Dos opciones. No hay identidad de género. Esto es algo que el INDEC, de hecho, parece que quiere cambiar. Parece que en el censo del 2020 quiere introducir identidad de género como una variable más, lo cual sería un gran progreso para poder saber al menos cuántas personas tienen diversas identidades de género. Pero las respuestas son siempre binarias. Si se dan cuenta, eso fue lo que yo hice cuando les pregunté al principio sobre el tomate. Les di solamente dos opciones para elegir, independientemente de lo que ustedes piensen. Y ustedes tuvieron que responder esas o nada. El tercer punto es, necesitamos saber realmente el género de quien usa nuestra interfaz. Y eso es algo que tenemos que preguntarnos como personas que crean aplicaciones.
¿Qué preguntamos realmente cuando preguntamos sobre género? ¿Qué información necesitamos saber? Muchas veces, cuando preguntamos sobre sexo o género, en realidad lo que queremos saber son los pronombres que tenemos que usar para referirnos a ese usuario en nuestra interfaz. Muchas veces. Este es un ejemplo de cómo hace Google, por ejemplo, en español. Indica el género al que perteneces. Abajo aclara, elige cómo quieres que Google se dirija a ti. Entonces se está aclarando que el género es claramente para referirse al pronombre en la interfaz de usuario. Y eso está muy bien, porque dice, por ejemplo, hombre, y pone un ejemplo abajo incluso de cómo va a referirse a tu género en la interfaz de usuario. Enviarle a él un mensaje, enviarle a ella un mensaje, y si tenés otro, enviarle un mensaje. Es totalmente posible hablar sin género en una interfaz de usuario. Lo único que diría en este ejemplo es que no hace, en ese formulario, por ejemplo, no aclara si esa información es pública o no, que sería sumamente útil saber. Este es un ejemplo de Spotify, que tiene un registro de usuario en donde dice masculino, femenino y no binario, que es una tercera opción, pero lamentablemente la mayoría de la gente no sabe lo que significa no binario. Entonces, es muy poco, tiene muy poco uso esa opción, así como está en la interfaz. Estaría bueno explicar, por ejemplo, con pronombres a qué se refiere, estaría bueno saber si esa información es pública o no, y en definitiva, cómo se usa esa información en la interfaz de usuario de Spotify. Este es un otro ejemplo que encontré de Vimeo, que en vez de preguntar por género o sexo en la interfaz, directamente pregunta por pronombres. Y dice, ayúdanos a elegir el pronombre apropiado para dirigirnos a ti. Y tiene opciones. Ella, él, ella, que es un pronombre bastante nuevo, y tiene otra opción de prefiero no especificarlo. Eso, en mi opinión, está interesante porque preguntan, en vez de crear una categoría sexo-género, directamente la información que van a usar en la interfaz, y uno elige o no cómo quiere mostrarse. Finalmente tenemos la opción de Facebook de nuevo, que yo había mostrado al principio. Dice selecciona tu pronombre y de nuevo muestra femenino, salúdala por su cumpleaños, masculino, salúdalo por su cumpleaños, y Facebook elige mostrar el neutro en poner salúdalo y salúdala a su cumpleaños, que es bastante extraño para mucha gente, pero esa es la forma que Facebook elige. Y después una última opción, porque tengo poco tiempo. Esta es la interfaz de Tinder. Cuando uno crea una cuenta de usuario, tiene un montón de posibilidades de elegir muchos géneros, y uno puede poner tantos como quiere. Lo interesante de Tinder es que a pesar de que puedo elegir muchas opciones, cuando yo elijo a quién estoy buscando, tengo que elegir solamente hombres, mujeres o todos. Así. Este es un cómic que a mí me gusta mucho. También responde un poco a la pregunta de qué es el tomate. La realidad es que si nos preguntamos qué es el tomate, importa muy poco qué es el tomate. No importa en lo absoluto si el tomate es una verdura, una fruta o una planta. Lo importante es que nosotros, cuando creemos una interfaz de usuario, ofrezcamos opciones suficientes para incluir a la mayor cantidad posible de usuarios, para que nuestros usuarios no estén excluidos. Y como se trata de una cuestión de identidad, es mucho más trascendental. Nuestra ignorancia en este tema tiene mucho más impacto, porque se traduce en la invisibilización de personas. Esto es algo que pienso yo, que creamos una sociedad inclusiva, exclusiva, con cada acto, con cada pensamiento, con cada palabra que pronunciamos. Tenemos nosotros como desarrolladores, como creadores de interfaces, una gran responsabilidad en las decisiones que tomamos. No depende de un buen o mal gobierno, ser inclusivos o exclusivos, está en nuestro poder, es nuestra decisión. Gracias a todos.